Hola a todos, mi nombre es Constanza Alarcón, soy estudiante de medicina de la UCM de quinto año y yo les voy a hablar sobre patología tiroidea. Ya, al momento de enfrentarnos al paciente con sospecha de patología tiroidea, lo primero que tenemos que hacer es determinar si estamos frente a una alteración de la función o frente a una alteración de la estructura. ¿Por qué? Porque si estamos frente a alteración de la función, hipotiroidismo o hipertiroidismo, eso va a ser manejo de endocrinología, tenemos que derivar a endocrino. Sin embargo, si estamos entre una alteración de la estructura, bocio difuso, uninodular o multinodular, eso va a ser manejo de cirugía de cabeza y cuello. Como motivo de consulta vamos a tener un aumento del volumen cervical, una alteración de las pruebas tiroides o imágenes alteradas. En cuanto a la anamnesis y el examen físico, de la anamnesis tenemos que destacar y es muy importante preguntar el antecedente personal de radioterapia. ¿Por qué? Porque exposición a radioterapia, sobre todo a radioterapia a nivel cervical, es un antecedente y un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer de tiroides. En segundo lugar, está el antecedente familiar de algún familiar de primer grado con cáncer de tiroides. Y después vienen los antecedentes quirúrgicos y uso farmacológico. En cuanto a la anamnesis próxima, nos va a importar el tiempo de evolución para saber si fue una masa que aumentó de tamaño drásticamente o si lleva un tiempo, síntomas locales como disnea, disfagia, cambios en la voz. ¿Por qué? Porque nos puede decir que está generando algún tipo de compresión local, y síntomas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Y el examen físico nos interesa mucho y es muy importante tratar de palpar la tiroides y palpar algún tipo de nódulo. Hay que destacar que los nódulos menores a 1,5 cm, 2 centímetros, es muy difícil de palparlos. Pero si llegamos a palpar algún tipo de nódulo, lo segundo que tenemos que hacer es irnos a las cadenas ganglionares. ¿Por qué? Porque la tiroides tiene un drenaje linfático muy ordenado y específico. Y, en base a eso tenemos que ir buscando si vamos a encontrar adenopatías que te puedan tener posiblemente algún tipo de metástasis. En cuanto a los nódulos tiroideos, es importante saber que aproximadamente 7 de cada 10 personas van a presentar un nódulo tiroideo, pero sin embargo la incidencia de cáncer de estos nódulos tiroideos es muy baja, no más allá del 5 a 10%. Entonces lo importante que tenemos que saber es cuándo es un proceso benigno, cuándo es un proceso maligno y cuándo tenemos que derivar y cuándo lo podemos tratar nosotros en atención primaria. ¿Por qué? Porque si tenemos un proceso maligno, tenemos que derivarlo para activar GES y derivarlo a resolución quirúrgica o a cuidado operativo dependiendo del tipo de cáncer de tiroides. El estudio y la tipificación de estos nódulos tiroideos se va a hacer con ecografía cervical, porque la ecografía cervical nos va a entregar el tamaño y el número de nódulos, las formas y los márgenes, la ecogenicidad, el componente quístico, las clasificaciones y la vascularización. Aquí tenemos un ejemplo, donde tenemos una adenopatía benigna, tiene una morfología más ovalada, parece una pasa, respeta los planos, tiene los bordes definidos, su pedículo está intacto, pedículo vascular, y no se ve microcalcificaciones. Acá tenemos otro nódulo, bordes no tan definidos, medio adyacente a tejidos más profundos, es más tipo aceituna, es, empezó a ser más ancho, entonces es un nódulo sospechoso de malignidad. Como decía, la ecografía cervical es nuestra gold standard para ver el diagnóstico y sospecha de los nódulos tiroideos si son benignos o malignos. Nos permite detectar nódulos de hasta 2 milímetros, diferencia nódulos benignos de malignos, y aquí entra a jugar el rol el TIRAT. ¿Qué es el TIRAT? Es un sistema de clasificación ecográfica que describe los hallazgos encontrados en un nódulo tiroideo mediante la ecografía. Nos va a entregar descripción general de la glándula, descripción de los nódulos, descripción de linfonodos y riesgo de malignidad. Ustedes dirían, ¿por qué no pedimos un TAC o una resonancia? Para pedir un TAC en cabeza y cuello hay que tener mucho cuidado, sobre todo si estoy pensando en algún tipo de cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque generalmente un TAC para que sirva tiene que ser un TAC con contraste. Generalmente el contraste es yodado. Si el paciente tiene un cáncer de tiroides de 2-3 centímetros, lo veremos más adelante, sobre todo si es un cáncer diferenciado de tiroides, uno de los tratamientos adyuvantes que tenemos es el uso de radioiodo 131, que es postoperatorio postquirúrgico. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le administro un contraste con yodo, ese contraste con yodo me va a inhabilitar para darle yodo a ese paciente por 2 o 3 meses y tengo que pedirle yoduria.
Entonces tengo que esperar un tiempo para que el paciente elimine ese yodo de su sistema para poder aplicarle de nuevo. Por lo tanto, si yo detecto un cáncer diferenciado, ya, lo opero, tengo que administrarle yodo como adyuvancia, no podré hacerlo. Eso es un tema muy importante. Por lo tanto, cuando sí puedo ocupar un TAC y una resonancia, es cuando tengo una sospecha de un bocio muy grande con sospecha de origen intratorácico, o sea, no era tiroides, era algo que estaba ascendiendo, una masa cervical de origen incierto, o no tengo crecimiento muy rápido con sospecha de cáncer diferenciado tiroides que se desdiferenció. ¿Por qué? Porque el cáncer diferenciado, o sea, el cáncer desdiferenciado puede ser medular o anaplásico. Este tipo de cáncer no responde a yodo, no responde a terapias con yodo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente cirugía y radioterapia. Aquí el yodo no me va a jugar ningún problema. Y si tengo invasión a estructuras vecinas, desviación de la tráquea, compromiso del nervio laringio, alteraciones, cambios en la voz, aquí tengo que ver dónde estoy metiéndome, si es que puedo acercar ese cáncer y no pasar ya a estructuras que son importantes, como el nervio laringio recurrente y todos los vasos que tenemos en la zona. Entonces, ahí esos son principalmente los temas para poder pedir un TAC. En la resonancia, el tema de la accesibilidad para el paciente. Como les decía, el TIRAT. El TIRAT nos entrega signos asociados, nos entrega una sospecha, nos entrega un riesgo de malignidad y nos permite determinar una conducta. Según el riesgo de malignidad, y la clasificación de TIRAT tenemos que, por ejemplo, en el TIRAT 1, la glándula tiroides está normal, aquí no le hago seguimiento, no le hago ecografía anual, nada, el paciente está bien. Cuando estoy en presencia de una lesión benigna, TIRAT 2, va a depender del tamaño que presente este nódulo tiroideo. ¿Por qué? Generalmente es una ecografía anual. Si tengo un TIRAT 2 mayor a 2 centímetros, lo punciono inicialmente para ver que no sea algo maligno y lo sigo con ecografía anual. A partir del TIRAT 3 ya empiezan las sospechas de malignidad. Ya hay un riesgo de malignidad aunque es menor al 5%. Un TIRAT 3 aquí tenemos que es probablemente benigno, no presenta ninguno de los signos de altamente sospechosos de malignidad y aquí lo que hago generalmente, dependiendo de cuánto mide, si mide más de 1,5 centímetros se funciona, si mide menos de 1,5 centímetros se sigue en APS. A partir de los TIRAT 4 aquí tenemos sospechosos de malignidad. Tenemos desde un 5 hasta un 80%. Aquí, las sospechas de malignidad serían nódulos sólidos o mixtos, que sean más altos que anchos, que tengan contornos irregulares, que tengan microcalcificaciones y que sean fuertemente hipoecogénicos. Todo lo que corresponde a TIRAT 4, siempre que sea mayor de 1 centímetro, tenemos que derivarlo para funcionarlo para saber el estudio histológico. Y así determinar y activar GESI que nos corresponde. El TIRAT 5 se tiene que funcionar sí o sí, independiente de, porque ya más del 80% de riesgo de malignidad, y el TIRAT 6 es un nódulo maligno. ¿Cuándo derivar para punción? Más adelante les voy a hablar a qué punción nos referimos. La punción, tenemos que derivar para punción cuando tenemos un TIRAT 4 BC mayores a 1 centímetro. Dirían, ¿y por qué los menores a 1 centímetro no? Porque resulta que, piensen ustedes, el tamaño que tiene 1 centímetro es pequeño. En la zona en la que se encuentra, tienen que puncionarlo, es una punción ecoguiada, va a ser molesto, sobre todo para el paciente si es que está con muestra insuficiente, porque tengo que achuntarle a ese nódulo y extraer la muestra. Entonces es bien compleja la situación. Y generalmente nos pueden salir muestras insuficientes, entonces tendríamos que puncionar de nuevo toda la situación, así que preferimos que mayor a 1 centímetro hay que puncionar y menores solamente hay que observar. Todo lo que es sospecha intermedia que corresponde al TIRAT 4A, mayor a 1 centímetro se funciona, menor a 1 centímetro no. Los TIRAT 3 mayores a 1,5 centímetros tenemos que funcionarlos. TIRAT 3 sospecha baja y los TIRAT 2 mayores a 2 centímetros. De esta función que obtenemos vamos a obtener lo que es el Bethesda, que es otro sistema de clasificación, es un reporte histológico donde se entregan los resultados de la biopsia. Aquí nos va a confirmar o nos va a descartar el nódulo tiroideo. Y es muy importante porque yo para poder ingresar al paciente a GES
tengo que tener la confirmación diagnóstica. Y la confirmación diagnóstica se hace con la punción y el estudio histológico. ¿Qué tenemos? Los Bethesda-1, cuando no hay diagnóstico o la muestra es insatisfactoria, tenemos que repetir la punción. Bethesda-2, tenemos que es un nódulo benigno, solamente observar. Bethesda-3 y 4, aquí tenemos una sospecha, tenemos un estudio indeterminado, al paciente se le puede ofrecer un estudio genético o se le puede ofrecer una cirugía. Extraer ese nódulo y listo. El Bethesda 5 y 6, estos son cirugías y estos son criterios de ingreso a GES, lo veremos más adelante. Se activa el GES con esto y se ingresa. Y ya va el cáncer de tiroides y está en la cirugía. En cuanto a los tratamientos, nódulos benignos, Bethesda 2, seguimiento de 6 a 18 meses, repuncionar cuando tengo un crecimiento mayor del 50%, cirugía si presenta síntomas compresivos, si son mayores de 3 centímetros. Piensen que está en el cuello, la glándula tiroides, 3 centímetros no es pequeño para el cuello, empieza a comprimir estructuras vecinas, empieza a ser molesto para el paciente. Nódulos indeterminados, los Bethesda 3 y 4, cirugía independiente del tamaño del nódulo. Ese es nuestro tratamiento. Ya. Ahora pasaremos a lo que es cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, tenemos que saber que tenemos dos clasificaciones, cáncer diferenciado y desdiferenciado. El cáncer diferenciado está originado en el epitelio folicular tiroideo por alteración en la proliferación celular. Corresponde al 80% de los cánceres tiroideos que se ven. Es lo más frecuente que vamos a tener. Y tiene que tener 3 características, que se reconoce un patrón folicular, son captantes de yodo y tienen respuesta a supresión de TSH. Estos dos últimos son muy importantes porque son las herramientas terapéuticas que tenemos para la adyuvancia de este tipo de cáncer. Y tenemos 3 tipos, el cáncer papilar, el cáncer folicular y el cáncer de células de Hunt. En cuanto al cáncer papilar y el cáncer folicular, tenemos diferencias. El cáncer papilar es habitualmente multifocal, los focos se pueden tener origen clonal distinto, ser metástasis intraglandulares, hacen metástasis linfáticas, hasta el 80% en pacientes con disección cervical y tienen metástasis de distancia del 2 al 10% al momento del diagnóstico. En cambio, el cáncer folicular son principalmente unifocales, tienen compromiso nodular, el compromiso nodular es infrecuente, la invasión es vascular y la diseminación de las metástasis generalmente es hematógena. La epidemiología del cáncer diferenciado de tiroides es el 10º cáncer en frecuencia, incidencia en Chile de 8 cada 100.000 habitantes, más frecuente en mujeres que en hombres, de diagnóstico 45 años, hasta el 30% presenta metástasis linfáticas al momento del diagnóstico. Y aquí uno de los detalles muy importantes es que la sobrevida global a 5 años es de un 95%, tiene una excelente sobrevida. Y la incidencia aumentó últimamente por el tema del uso de ecografía. Factores de riesgo, como ya les dije, exposición a radiación. Muy importante saber si fue expuesto a radiación, ya sea porque tuvo algún tipo de neoplasia de cabeza y cuello, o porque, por ejemplo, fue sometido a radiación corporal completa por un trasplante de médula ósea. Y también aquí el antecedente del cáncer de tiroides, sobre todo cánceres familiares de primer grado. Y síndromes hereditarios, que también hay una asociación de cáncer de tiroides con síndromes hereditarios. La baja ingesta de yodos, en algunos otros países sí es, pero sin embargo acá en Chile tenemos una buena suplementación de yodo. Sal yodada y harina yodada y varias cosas. Actualmente la forma de presentación tenemos hallazgos en estudio de imágenes. Por ese motivo el paciente tiene sobrepeso, se le manda a hacer una ecografía cervical. Llega por otra consulta, vamos a hacerle una ecografía cervical por si acaso. La forma clásica de presentación era un nódulo palpable con adenopatía cervical hasta veces metástasis en 30%, compromiso de estructuras vecinas asociadas, tenían el esófago, nervio recurrente, la laringe, presentaban disfonía, cambios de la voz, disnea. En cuanto a la anamnesis, lo importante que tenemos que preguntar es antecedente de radioterapia. Es muy repetitivo, pero es siempre antecedente de radiación, sobre todo radiación a nivel de cabeza y cuello. Perdón, mi gato llegó a saludar. Nódulo o masa cervical de crecimiento rápido. ¿Por qué es importante este antecedente?
porque podríamos estar frente a un cáncer medular o un cáncer anaplásico. Y si estamos frente a un cáncer anaplásico, el pronóstico es muy malo y mientras antes lo diagnostiquemos, antes podemos ver si tenemos algún tipo de tratamiento disponible. El examen físico, linfadenopatías cervicales, nódulo duro y adherente al tejido adyacente y parálisis de cuerdas vocales. Aquí nuestro diagnóstico es ecografía cervical y nuestro gran amigo el TIRADS. Aquí nos vamos principalmente a tratar de descartar algún tipo de signo altamente sospechoso de malignidad y lo vamos a ir clasificando según lo que ya vimos. La tipificación también se hace con la ecografía preoperatoria, porque esta nos va a permitir visualizar los grupos ganglionares, identificar el número de focos, identificar la extensión extratiroidea de adenopatías, identificar el ganglio sospechoso y eso se les hace punción y les medimos tiroglobulina en aspirado. Las metástasis tiroideas hay que tener en cuenta que el drenaje linfático es muy ordenado y por lo tanto siempre va a ser primero, si vamos a tener algún tipo de metástasis, va a comprometer el grupo ganglionar número 6 entre hyoides y cartílago cricoides, entre ambas carótidas en ese espacio, grupo ganglionar número 6. Y después de haber comprometido ese, va a ir a comprometer grupo ganglionar 2, 3 y 4. Esto es importante porque, dependiendo del tipo de cáncer, les vamos a hacer una resección del grupo ganglionar número 6 y el 2, 3 y 4. Siempre en ese orden. Si tengo compromiso de los grupos 3, tengo que sí o sí sacar el grupo 2 y el grupo 6, por el orden del drenaje. Como les mencionaba anteriormente, la confirmación diagnóstica era con punción con aguja fina. Eso es solo para estudios tiroideos, es desde TIRAD 2 a TIRAD 6. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae un coágulo y se le puede medir la tiroglobulina. Entonces, este coágulo se va a extraer y se va a expulsar en un portaobjetos. Ante sospecha de malignidad, tengo que puncionar el nódulo y la adenopatía. Y es siempre importante medir tiroglobulina en la adenopatía. ¿Por qué? Porque una adenopatía no debería estar produciendo tiroglobulina. Y si está presente es porque es una metástasis del cáncer de tiroides. Aquí tenemos cuando indicamos la punción, principalmente cuando tenemos un TIRAD 4 mayor a 1 centímetro, se punciona. TIRAD 3 funciona si tiene mayor a 1,5. Los TIRAD 2 los mayores a 2 centímetros, generalmente cuando nos encontramos inicialmente con un TIRAD 2 mayor a 2 centímetros, 2 centímetros y medio, lo funcionamos para descartar el tiro, si es benigno ya, entonces le hacemos seguimiento. Si empieza a crecer, si empieza a aumentar, el crecimiento más rápido, tenemos que funcionar de nuevo y estarlo estudiando. Después de obtener esa punción, vamos a tener el estudio Bethesda, el resultado histológico y el diagnóstico histológico de la lesión. Aquí vamos a tener la clasificación Bethesda, ya la vimos anteriormente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1 no es diagnóstica, hay que repetirla sí o sí. Si tengo un Bethesda 2 es benigna, tenemos que observarlo y si ya cuando crece más de 3 centímetros va a empezar a generar síntomas compresivos, hay que operarlo. 3 y 4 son por el riesgo de malignidad que presentan, tenemos que operarlos. Y 5 y 6 ya cirugía definitiva y aquí ya entramos definitivamente a activar GES de tiroides, GES de cáncer de tiroides. En cuanto al GES de cáncer de tiroides, inicia con la confirmación diagnóstica, muy importante, por eso tenemos que hacer el estudio histológico con la punción por aguja fina que ya la vimos. ¿Cuándo lo activamos? Cuando tenemos un nódulo tiroideo con punción Bethesda 5 y 6. Cuando tenemos un hallazgo histopatológico compatible con carcinoma de tiroides. No importa no importa en el TIRAD que se encuentra, si yo tengo compatible con carcinoma de tiroides, esto es cáncer de tiroides, activo GES. Y si yo tengo un paciente con un nódulo tiroideo y adenopatía cervical sospechosa y le mido la tiroglobulina a esa adenopatía y es mayor a 100 nanogramos por ml, independiente del resultado de la punción, este aquí me está gritando cáncer de tiroides por lo que ya vimos anteriormente. La adenopatía no debería producir tiroglobulina. Si la tengo presente, significa que hay una metástasis ahí en esa adenopatía. En cuanto al GES, la garantía que tenemos, la que tienen estos pacientes, es la tipificación que tiene que ser dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica. Y el tratamiento de cáncer diferenciado lo vamos a dividir en de alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo.
Lo que determina el riesgo es el tamaño del tumor. Si tiene adenopatías asociadas al tumor, el tamaño de estas adenopatías asociadas y si existe compromiso macroscópico del nervio laríngeo recurrente, esófago y de tráquea. ¿Qué nos dice? Que los de alto riesgo tienen 90 días desde que dio la indicación médica para intervenirlo. O sea, el tumor es muy grande, con mucha adenopatía o compromiso de estructura adyacente. Tienen 90 días para operarlo. El riesgo intermedio, dentro de 6 meses. O sea, son nódulos menores a 3 centímetros, con adenopatías pequeñas menores a 3 centímetros y que no tienen compromiso macroscópico de estructuras. Y los riesgos bajos tenemos 9 meses. No cumplen ninguna de las características anteriores. Y el seguimiento de control son de 60 días desde que hice el tratamiento. El tratamiento es cirugía y esa cirugía la vamos a dividir si es un manejo de tumor primario y el manejo del cuello. En cuanto al manejo del tumor primario, tenemos la tiroidectomía total y la lobectomía tiroidea. Son las dos opciones quirúrgicas que tenemos. La lobectomía tiroidea la puedo aplicar, o sea, es sacar la mitad de la tiroides, el lóbulo comprometido. Pero tiene que cumplir ciertas condiciones, como que tenga menos de 45 años, que el tumor sea menos de 1 centímetro, que sea de gravedad no agresivo, sin adenopatía, sin compromiso extratiroides, sin metástasis a distancia. Y que, muy importante, tenemos que estar segurísimos de que no vamos a necesitar administrar terapia adyuvante luego de haber sacado ese lóbulo de la tiroides. ¿Por qué? Porque voy a tener una porción de la tiroides todavía intacta y no puedo administrarle ni radio de yodo ni supresión de TSH a ese lóbulo que quedó intacto. Pero generalmente cuando se le puede, o sea, ¿por qué se considera? Porque evita la dependencia de Eutirox y también evita el riesgo de complicaciones. Que una tiroidectomía total, que es una cirugía, tiene sus complicaciones como lesión del nervio laringio recurrente o una hipocalcemia por hipoparatiroidismo. Pero tiene que cumplir estos criterios. Generalmente lo que se hace es una tiroidectomía total. En cuanto al manejo terapéutico, el manejo de cuello, es un manejo terapéutico. Por lo tanto, tenemos que tener una confirmación histológica con biopsia de que hay una afectación de las adenopatías. Aquí nos centramos en qué adenopatías vamos a sacar y si las vamos a sacar. Y la vamos a dividir en dos. La disección cervical central, que vamos a sacar los grupos cervicales número 6, que ya los vimos, entre hioides y cartílago-cricoides, de carótida a carótida, ese grupo ganglionar, y la disección cervical lateral, que correspondería a sacar el grupo 6 más los grupos 2, 3 y 4, que son los laterales. Después tenemos que realizar una evaluación posoperatoria, donde vamos a hacer por anatomía patológica, por biomarcadores de tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina, TSH, e imágenes a los 3 meses, que va a ser una eco. En base a esto, vamos a sacar la clasificación de riesgo de recurrencia. ¿Por qué nos importa? Porque dependiendo del riesgo de recurrencia es si va a necesitar adyuvancia o no. Este riesgo de recurrencia se considera el tamaño del tumor, la presencia de características o histología agresiva, que haya sido un medular o que haya sido un anaplásico, que tenga o no tenga adenopatías, que tenga o no compromiso de infección linfovascular, que tenga respuesta a tiroglobulina a la resección de la tiroides. Aquí esto último nos estaría diciendo que probablemente puede haber quedado alguna célula por ahí escondida, tendríamos que dar el tratamiento adyuvante. ¿Y en qué consiste este tratamiento de adyuvancia? No es ni con quimio ni con radioterapia como estamos acostumbrados a ver. Aquí lo que se hace es que se ocupa el radioyodo 131 y la supresión de TSH. La única vez que ocupamos quimio o radioterapia, en realidad radioterapia principalmente, es cuando tenemos un cáncer que se desdiferenció, un cáncer indiferenciado de tiroides, ahí con metástasis. Ahí vamos a ocupar radioterapia. Eso lo veremos más adelante, los indiferenciados. Los radioyodos, tenemos el radioyodo 131 porque se ocupa, porque induce destrucción folicular de las células foliculares. Es importante porque se da desde bajo riesgo en adelante, en dosis ascendentes,
manejo especialista y una terapia que se hace en comité oncológico, donde se reúnen equipos multidisciplinarios a determinar si tiene que recibirlo o no. Y la supresión de TSH, ¿por qué la suprimimos? Generalmente la TSH de forma normal lo que hace es estimula vía proliferativa generando crecimiento estructural, que es lo que yo quiero, que no crezca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le aplico Eutirox, hormonas tiroides exógenas. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que el paciente esté hipertiroideo con la TSH suprimida. Este manejo generalmente lo que explicaba la doctora es que se hace, los hacen los especialistas. El manejo de especialista porque generalmente en la atención primaria lo que hacemos cuando estamos como muy perdidos es que encontramos hipertiroidismo y lo normalizamos, pero no nos damos cuenta de que está el paciente con supresión, está en tratamiento de adyuvancia con supresión de TSH. Aquí tenemos la tabla que nos explicó la doctora que se asocia a la supresión de TSH. Y el seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides se hace con exámenes, ecografía cervical, la tiroglobulina, la TSH y todo lo que ya vimos. Ya, ahora vamos a pasar al cáncer indiferenciado de tiroides. Corresponde al 20% de los cánceres de tiroides, donde tenemos dos tipos, el medular de tiroides y el cáncer anaplásico. Son de peor pronóstico, no responden a radioyodo, no responden a supresión de TSH. Aquí en estos cánceres no nos importa hacer la tipificación con ecografía cervical, porque aquí yo voy a hacer un TAC. Aquí podemos hacerlo porque aquí no nos va a responder. No va a respondernos a radioyodo, no va a respondernos a supresión TSH. Pero aquí las opciones terapéuticas que tenemos son muy bajas. Cirugía y radioterapia. La epidemiología, 5% de todos los cánceres. Este corresponde origen de las células C parafoliculares productoras de calcitonina. Importante aquí porque va a ser una forma de presentación de calcitonina sérica elevada y va a ser una forma de diagnosticarla. Aquí el 80% generalmente por mutación espontánea, pero tenemos un 20% asociado a neoplasia endocrina múltiple. Y la forma de presentación, como les decía, calcitonina sérica elevada, nódulo tiroideo único bilateral, metástasis de linfonodos regionales 45% al momento de diagnóstico, 15% de los pacientes con síntomas compresivos e invasivos, si estamos en el contacto de una NEM, diarrea, síndrome de Cushing-Flushing facial. El diagnóstico, punción con aguja fina del nódulo y vamos a medir calcitonina, CA, un screening para fibrocrimocytoma y calcemia. Un screening para protoncogen red, que es descartar si tiene origen familiar del gen, la ecografía de cuello, siempre presente. Y si tenemos una calcitonina mayor a 100, importante hacer un TAC de tórax y abdomen porque estamos pensando en metástasis. Y si tengo mayor a 400, nos vamos dirigidamente a hacer una resonancia magnética de hígado porque aquí ya tenemos metástasis hepáticas, hay que buscarla. Y en cuanto al tratamiento, cirugía agresiva. No reciben adyuvancia. Aquí es solamente cirugía. Y de vez en cuando, dependiendo, radioterapia externa. Si el tumor mide menos de 1 centímetro, tenemos que hacer una tiroidectomía total más una disección del grupo 6. Si mide más de 1 centímetro, tiroidectomía total más disección del grupo central, 6, más una disección profiláctica del grupo ipsilateral, 2, 3 y 4. Y cuando tenemos que ocupar radioterapia externa, cuando tenemos disecciones incompletas, cuando tenemos masas muy grandes y cuando tenemos muchas adenopatías. Tratamos de controlar esas adenopatías, tratar de reducirlas, a ver si podemos entrar a pabellón a extraerlas. Y lo que nunca queremos encontrarnos, lo que siempre nos han dicho, ojalá que nunca aparezca, pero de vez en cuando aparecen, hacen su aparición ahí, son el cáncer anaplásico de tiroides. Epidemiología, 2 a 3% de los cánceres de tiroides, 20-30% que existen con cáncer diferenciado, es el responsable de hasta el 50% total de las muertes y es originado por la desdiferenciación del cáncer papilar o folicular de tiroides. Aquí son los cánceres, o sea, son esos nódulos que eran ya diagnóstico de cáncer de folicular de tiroides, los dejamos pasar, pasó, creció el nódulo, siguió su curso, siguió, se desdiferenció y llegamos a esto. Eso es lo que nunca queremos. Por eso siempre tratamos de pesquisarlos antes y de hacer las funciones al tiro, porque no queremos llegar nunca a esto, al cáncer anaplásico. La forma de presentación es una masa cervical, crecimiento rápido, pétrea, adherida a planos profundos. Tienen síntomas de compresión e invasión local, disnea, disfagia, disfonía.
de linfadenopatías cervicales, tienen metástasis a distancia en casi el 50% de los pacientes, pulmón, huesos, cerebro. Y aquí las opciones terapéuticas: alivio de síntomas, acompañamiento del paciente, cuidados paliativos. Traqueostomía si la necesitan, la doctora explicaba que se infiltra mucho, se infiltra la traqueostomía, hace compresión, es un cáncer muy agresivo. Y la sobrevida promedio es de 3 a 6 meses. De vez en cuando, si los pesquisamos a tiempo, podemos hacer cirugía, pero solo en casos puntuales. Y si se logra hacer esa cirugía, se ofrece radioterapia, pero casos muy aislados. Y eso en cuanto a patología de tiroides y a cáncer de tiroides. Ahora vamos a hacer unas preguntas y una coma. Ya. Tenemos: ¿cuál de los siguientes exámenes es el más adecuado para iniciar el estudio de un nódulo tiroideo sospechoso de cáncer en un paciente con TSH normal? Y tenemos nódulo tiroideo sospechoso. Partamos de abajo. De 3 hormonas tiroideas, nos podría decir que sí, nos podría decir que no, lo mismo los anticuerpos. Cintigrafía con yodo por ningún motivo, porque no sabemos si es un diferenciado o un indiferenciado. Entonces podríamos estar evitando darles una terapia adyuvante. Por lo tanto, siempre, 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 ecografía de cabeza y cuello. Bueno, bonito y barato. Y accesible, y nos entrega el tiro de sospechas de malignidad en cuanto a los nódulos. Tenemos otro paciente de 33 años que presenta un nódulo tiroideo de 1,5 centímetros. Se aprecia un aspecto sólido, sin adenopatías. No presenta otros síntomas, tiene TSH normal. La conducta más adecuada es: ¿qué tenemos aquí? Un nódulo tiroideo de 1,5 centímetros. Y tiene un aspecto sólido. Ya, solamente por ese aspecto sólido, criterio de malignidad, que ya los vimos, que eran sólidos, presencia de microcalcificaciones, todo lo que vimos en el TIRAT. ¿Qué es lo que tenemos? Adenoides profundos, que es solamente sólido, y esto ya automáticamente nos clasifica en el TIRAT 4A, porque tiene uno de los 5 criterios de sospecha de malignidad. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con los TIRAT 4A? Derivar para punción. Realizar biopsia de punción con aguja fina. Aquí es importante determinar al tiro si tenemos hacer la punción, determinar Bethesda, si tenemos cáncer, si es cáncer o no es cáncer, para tratarlo a tiempo. Siempre al final el tema es tratar a tiempo al paciente. Ya. Otra pregunta: ¿un marcador más adecuado para seguir un paciente tratado por carcinoma medular de tiroides? Aquí era la calcitonina. Recuerden que este cáncer, una de las características que tiene es que eleva las calcitoninas séricas. Ya. Otra pregunta: paciente de 35 años que presenta aumento de volumen cervical. El examen físico se aprecia un nódulo cervical anterior, ubicado en línea media, que asciende con la deglución, de cerca de 2,5 centímetros de diámetro. Se solicita una ecografía que muestra un nódulo tiroideo de 2,6 centímetros en el diámetro mayor, aspecto sólido quístico, con pequeñas calcificaciones. Entonces, ¿qué tenemos? En cuanto a clasificación TIRATS, nódulo sólido quístico de 2,6 centímetros de diámetro mayor, con pequeñas calcificaciones. Solamente con que sea sólido quístico con pequeñas calcificaciones, ya estamos pensando en un TIRAT 4B. Podríamos pensar en, porque ya tenemos dos criterios de los 5. Si este diámetro es mayor, si nos dijera que tiene diámetro anterior-posterior mayor que el diámetro, o sea, el ancho es mayor que el largo, estamos pensando ya en un 4C. Y por lo menos, como estamos pensando en un 4B, por estos dos criterios, sólido quístico y con calcificaciones, tenemos un riesgo de malignidad de un 10 a un 80%. Un TRAT 4B, como estábamos viendo, entonces aquí lo que tenemos que hacer es solicitar punción con aguja fina. ¿Solicitar biopsia excisional? No, tengo que saber qué tipo de cáncer es. Lo puedo hacer con la punción. Solicitar cintigrafía con yodo radioactivo, por ningún motivo. Si es un cáncer diferenciado, estamos quitándole la terapia adyuvante. La calcitonina plasmática, si es un cáncer diferenciado, no se me va a elevar. Si es cáncer medular, sí.
Iniciar levotiroxina oral y control por 3 meses por ningún motivo, porque ya tengo sospecha de que, o sea, tengo 2 criterios de alta sospecha de malignidad. Tengo que revisar y tengo que ver si es cáncer o no es cáncer. Acá otra. Paciente de 36 años que consulta por aumento de volumen cervical. El examen físico hay un nódulo en la línea media, zona suprarrenal que asciende con la dilución, solicitud estrecha normal. Y en la ecografía se visualizan nódulo tiroideo sólido quístico, 2 centímetros de diámetro, con microcalcificaciones. Se realiza punción, muestra carcinoma folicular de tiroides. Aquí lo que tenemos que hacer, tenemos el diagnóstico, sería activar GES y nosotros, por lo tanto, como médicos de APS, activar GES y derivar para cirugía, para tiroidectomía. Total. ¿Por qué no se realiza cintigrafía con yodo radioactivo? Es un folicular de tiroides. ¿Puedo darle terapia adyuvante con yodo radioactivo? Estaría quitándole esa terapia adyuvante. Tiroidectomía total, esa es la respuesta. Levotiroxina en dosis alta no me serviría de nada. Observación por ningún motivo. Tengo ya la confirmación histológica. Si lo dejo evolucionar, puede terminar en un cáncer anaplásico. Es lo que nunca jamás en la vida quiero. Terapia con yodo radioactivo oral. No, porque no sabemos si con la cirugía simplemente lo voy a sacar. Eso tengo que determinarlo de acuerdo al criterio de riesgo de recurrencia. Siguiente pregunta, respecto al cáncer papilar de tiroides, ¿eso es cierto? Este es un comodín. No estaba escrito en la diapositiva, a ver si se los mencioné, que el tratamiento de elección es la tiroidectomía total. ¿Por qué? Porque este paciente, como les comenté, tenía focos múltiples. Eran múltiples nódulos, entonces puede tener en los 2 lóbulos y además un cáncer diferenciado, tratamiento, extraer la glándula, sacarla, completa. ¿Es un marcador tumoral la calcitonina? No, ese es el cáncer medular de tiroides. ¿Tiene mal pronóstico? No, tiene buen pronóstico generalmente, está dentro de los cánceres diferenciados. Sobrevida de un cáncer diferenciado, 95% a los 5 años. ¿Suele dar metástasis hematógenas? No, este da metástasis linfáticas. La metástasis de las hematógenas, como mencioné, lo daba el cáncer folicular. Y no responde a radioyodo, es cáncer diferenciado, sí responden a radioyodo. Y esa fue la última pregunta. Aquí tenemos la bibliografía. Fueron un resumen de las clases de la doctora Pulgar, clases 2019-2020. Y las preguntas en UNACOM las saqué de las pruebas del doctor Guevara. Son buenas preguntas, sobre todo para estudiar, aprovechando el tiempo de pandemia. Y eso fue la ayudantía. Espero que les haya servido. Cualquier consulta me la hacen llegar. Van a estar habilitadas esto en un canal de YouTube donde van a poder verlas y oír los comentarios. Espero les haya servido. Un poco monótono tal vez, un poco largo, pero espero que les haya servido mucho. Muchas gracias.